Saludos seguidores. Toda gran historia requiere no solamente de una trama interesante, sino también de personajes memorables y emblemáticos que nos ayuden a sumergirnos aún más en el mundo de ficción que estemos leyendo. Y en este caso, hemos elegido centrarnos en los villanos, los antagonistas, los enemigos de las historias que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Por qué? Porque son igualmente interesantes. Es absurdo afirmar a estas alturas que el antagonista debe ser representado con menor solvencia o resolución que los héroes de nuestras historias. Personalmente, pienso que los villanos cargan con un peso aún mayor, pues de ellos dependen los nudos estructurales para el desarrollo de cualquier historia. Un pequeño aviso general: para hablar correctamente de cada personaje es necesario hablar de las historias. Por tanto, se vendrán fuertes contenidos de spoilers sobre la trama de cada una de las short stories. Así que les recomendamos de que puedan adquirir nuestras historias y leerlas antes de iniciar con este top. Con todo esto en mente, daremos paso entonces a los 8 villanos más poderosos en la saga de las short stories, desde la primera temporada, Origins, hasta la primera mitad de la tercera, Collapse. Puesto 8. Este puesto está reservado para un personaje que aparece en la short story número 15, cuyo nombre en realidad le da el título a esta historia. La Cinnamon no Onna, en español, la mujer canela, es un espectro que acecha en las más densas sombras de la noche y que se siente atraída hacia cualquier persona que muestre algún interés en conocer más acerca de ella y de su macabra historia, la cual está publicada en foros de creepypastas en la red. Hasta el momento, solamente 4 personas han tenido la desgracia de toparse con ella, a través de horrores nocturnos y temibles pesadillas. El protagonista usará los versos escritos por las anteriores víctimas para prevenir el ataque del espectro, usando un poco de canela. No es mucho lo que se sabe de ese espectro, solo que posee una larga cabellera que llega hasta el suelo, además de una hilera de dientes muy afilados y que es capaz de paralizar del miedo a su presa durante un exclusivo intervalo de horas nocturnas. Enfrentarla o evitarla no garantizará que los resultados sean los más favorables. Su hambre es sumamente grande y solo desea una cosa en sus presas. Puesto 7. En este puesto se halla una criatura que ha aparecido en 2 ocasiones a lo largo de las publicaciones de las short stories, más precisamente de los títulos número 7 y del número 18. Estamos hablando de la Aku no Spider. En la historia número 7, Tom y Michael son 2 jóvenes huérfanos que terminan siendo testigos de la inminente llegada de una extraña plaga de sombras al pueblo donde ambos residían por el momento. Michael nos revela que, de hecho, había estado recibiendo macabras visiones de este terrible suceso desde que era muy joven, y lo que más caracterizaba a esta plaga eran las aberrantes criaturas que venían con ella, siendo la primera y la más emblemática de todas la gran araña de un solo ojo y gigantescas mandíbulas. La Aku no Spider tiene la capacidad de paralizar a su presa y colocarla en un estado hipnótico, en el cual es capaz de comunicarse con la víctima a través de sus pensamientos, distrayéndola y debilitándola mientras es devorada viva. La Aku no Spider puede llegar a ser tan alta como una torre eléctrica, aproximadamente 15 o 16 metros de altura. Su cuerpo despide un hedor semejante a la sangre. Posee un total de 6 largas patas, 2 de las cuales son retráctiles y funcionan como manos para sujetar a sus presas. Y finalmente, puede emitir chillidos sumamente agudos que pueden ser escuchados a varios kilómetros de distancia. Estas criaturas vuelven a aparecer en Cirque of Horror, la short story número 18, sugiriendo que el origen de las mismas sería originalmente humano, los cuales habrían mutado por culpa del letal virus que la plaga de sombras traía consigo. Por todo lo anterior dicho, la Aku no Spider resalta entre las demás bestias de la aterradora saga de la plaga y se queda con mucho mérito en este puesto. Puesto 6. En este puesto se halla un personaje que aparece en la short story número 18, caracterizado por el radical cambio que va adquiriendo a lo largo de la historia. Estamos hablando de Mr. Nokio, apodado también como el viejo Marty.
Marty era un amable y bondadoso ventríloco titiritero que solía trabajar para el circo ambulante Tanoshimi no Circus y que también brindaba shows infantiles de forma privada. Sin embargo, todo esto cambió cuando el letal virus de la plaga de las sombras vino a las tierras donde él y sus demás compañeros trabajaban. Angustiado por el bienestar de su familia, aislado en un lejano lugar de la región y terminando sus días de forma brutal a manos de otras víctimas afectadas por el virus, el alma de Marty halló reposo en el odio, el resentimiento y en el áspero cuerpo de madera de su propio títere. A pesar de que sus otros compañeros de circo también adquirieron habilidades de naturaleza oscura, Mr. Nokio resalta por la gran fuerza que posee en el manejo de sus propias técnicas, como el poder generar hilos resistentes, longevos y sumamente filosos. En la historia, es uno de los pocos antagonistas que logran ser contenidos por completo, solo para hacerse más y más poderoso con cada nuevo intento de escape, y es probable que aún no haya descubierto el 100% de sus habilidades, peor aún considerando que en su nueva condición es inmortal. Por el cálido inicio que alguna vez tuvo, por la violenta forma en que abandonó su condición humana, y por el gran cúmulo de sentimientos negativos que alberga actualmente su alma, Mr. Nokio ha venido para quedarse definitivamente en este puesto. Puesto 5. El puesto 5 corresponde a un personaje que aparece en la Short Story número 25, la última publicada de la tercera temporada. Estamos hablando de la mística criatura, el vampiro de las rosas, en latín conocida como Rode Vampiro y en quechua como Chari Cantuta. Es una criatura legendaria que ha existido desde hace mucho tiempo, tanto en Sudamérica como en Europa. Su insaciable hambre, tanto por la sangre como de las sombras, la hace una de las especies de vampiro más peligrosas. Rinde honor a su nombre, vistiendo elegantes vestidos hechos a partir de pétalos de rosas sanguinolentas. En la tradición folclórica peruana de la región de Salca, los vampiros son de naturaleza femenina y están asociadas a los sentimientos depresivos, suicidas y también eróticos, sobre todo si esto provoca la infidelidad entre las parejas. Dentro del contexto de la Short Story número 25, se presenta una vampiresa muy poderosa que logra arrebatarle la vida a un grupo de hombres pertenecientes a matrimonios jóvenes, provocando una ola de negatividad tan grande que le permitiría aumentar exponencialmente sus habilidades mientras se daba el gran festín, al grado de ser capaz de resucitar si es que algo malo ocurría en sus planes. Sin embargo, todo esto cambia drásticamente cuando la vampiresa combate frente a frente contra el detective privado Maverick Romero, quien logra detenerla únicamente gracias a las habilidades sobrehumanas que este último guardaba bajo la manga. Por la desdicha que esta criatura llega a causar sobre el conjunto de víctimas involucradas en el caso, y por forzar al protagonista a emplear el máximo de sus habilidades para poder vencer, este personaje se queda en el puesto número 5 por todas las razones correctas. Puesto 4. La Muma. Es un demonio de sueños que habita en el mundo onírico, acechando a los seres humanos que han quedado atrapados en dicho plano para atraerlos hacia sus oscuros confines y devorarlos. Este personaje aparece en la Short Story número 23 y, al igual que una araña, la Muma caza a sus víctimas por medio de las diferentes formas que va adoptando a lo largo de la historia, y así también puede modificar su tamaño si así lo desea. A lo largo del relato, se le ha descrito utilizando la máscara de una mujer triste, la cual esconde su aterrador rostro, del cual solo se ha llegado a ver sus horripilantes mandíbulas. En sus fases más avanzadas, según la prolongación de tiempo que la Muma permanezca en una misma área, es capaz de generar un veneno mortal que paralizará y quemará internamente a su víctima en cuestión de horas. Asimismo, es capaz de generar réplicas para facilitar la captura de sus presas. En la historia se explica que posee una excelente audición a diferencia de su casi carente sentido de la visión, lo cual la hace parcialmente vulnerable para otras entidades oníricas, pero irremediablemente ineludible para un ser humano común.
No se conoce el origen de esta criatura, aunque se puede asumir que, al igual que los sueños o las pesadillas, ha existido desde que la humanidad cerró los ojos por primera vez para descansar. Por su papel de deidad dentro de los amplios confines de la mente humana, por la amenaza constante que representa para los protagonistas y por el paralizante miedo que provoca cualquiera de sus múltiples formas, la Muma se queda definitivamente en el puesto número 4. Puesto 3. A partir de este momento, todos los personajes que se han dejado para los primeros lugares entran en una categoría superior, básicamente por el poder que albergan y por el alcance de daño que han logrado ocasionar a lo largo de cada una de sus respectivas tramas. De esta manera, el personaje que abre las puertas al tercer lugar ha estado presente en las Short Stories número 12 y número 22. Y su nombre es Adversus Advertere, más conocida como Adversa. Es una poderosa diableza conocida por poseer un solo cuerno en el lado derecho de su cabeza y una mano cadavérica de tonalidad oscura. Siempre porta una chalina rasgada de color rojo intenso, como lo son también su cabello y labios. Adversa tiene una gran facilidad para arrebatar la vida de cualquier ser vivo que se encuentre a su alrededor, siendo su mordedura la forma más letal y predilecta para ella. Además, cuenta con una gran cantidad de ataques que se basan en la manipulación del fuego infernal, y también es capaz de usar las vidas arrebatadas como un potenciador de todas sus habilidades en general. De naturaleza cruel y despiadada, Adversa es una hija de perdición que desciende de los primeros caídos de la gracia del Reino de Luz durante la antiquísima gestión de los primeros 6 grandes. Fue adquiriendo poder en el infierno, cerca del Acheron, para miles de años después poder levantarse en armas contra el dios menor Thanorus, desatando la cruenta y popular Batalla de Tenarias. Tras su derrota, acumuló poder en las lejanas fronteras del olvido, más allá del infierno. Fue llamada a la batalla nuevamente por el Señor de las Tinieblas de aquel entonces, ocurriendo así una guerra final entre ambos bandos de luz y oscuridad. Siendo cierto que tanto la Muma como Adversa son demonios, cada uno de ellos ocupa un lugar y espacio distintos, siendo así que la Muma no puede hacer mayor daño que el que ocasiona en el mundo onírico, a diferencia de Adversa, quien representa una mayor amenaza por su capacidad de traspasar las fronteras infernales y visitar distintos mundos alrededor de la galaxia donde residen los seres humanos, y por todo ello se queda definitivamente en el tercer lugar. Puesto 2. El siguiente personaje ha aparecido una única vez en la Short Story número 22, y ello es razón suficiente como para otorgarle un puesto tan alto en este top. Estamos hablando de Ereshkigal, más conocida como Erish. Es una diableza de gran poder, la cual se caracteriza por su larga cabellera oscura, la cual puede expandirse y servir como arma principal. Las hebras de su cabello tienen la peculiaridad de volverse filosas y drenar tanto la energía positiva o negativa para su propio beneficio. El temor y el odio son los sentimientos que ella suele provocar con facilidad en el corazón de los seres humanos, generándoles pesadillas y horrores nocturnos, manipulándolos para cometer actos violentos en general. Erish ha llegado a usar sus habilidades para volver aún más oscuras las noches, lo cual sirvió para la realización de terribles ritos de degradación espiritual en sus hermanas demoníacas, como preludio a lo que fue la gran batalla de Tenarias. Erish posee habilidades muy particulares de invocación de energía oscura, lo cual le permite incluso diseñar y fabricar armas letales, si las condiciones ambientales son las más adecuadas. Es gracias a esto que pudo brindarle el icónico cetro de la luna quebrada a su hermana menor, Nánima, quien por aquel entonces fue quien lideró la rebelión contra el dios Thanorus del planeta Tenarias. Tras la ya mencionada gran batalla, Erish fue condenada a estar atada a un frío trono infernal, el cual le corresponde por haber llegado a corromper dioses de luz desde las profundidades del abismo. Mucho tiempo después, las 7 puertas del infierno se abrieron para dejarla libre al fin y retirarse hacia las fronteras del olvido junto con Adversa. Lo que le otorga un puesto tan alto en este top a Erish es la capacidad que tiene para poder ocasionar daño en múltiples lugares y a un gran número de personas, a diferencia de Adversa, cuyos ataques son más efectivos frente a un reducido número de enemigos, o mejor aún, cuando debe encargarse individualmente de alguien.
es por todo lo anterior mencionado, que Erich se lleva la medalla de plata como una de las villanas más poderosas, pero estando aún muy distante del primer lugar. Puesto 1. Lo que mora en este lugar es algo muy difícil de definir y describir en realidad. Estamos hablando del antagonista principal que aparece en la Short Story número 19. Y es que no había otra forma, no había otra manera. Este lugar estaba reservado únicamente para quien se hacía llamar jocosa y sencillamente como XD, para luego revelarnos su verdadero nombre. Deeds. Oh sí, definir lo que Deeds es en realidad es realmente una tarea sumamente complicada y casi imposible. A lo mucho, lo que sabemos es que es una entidad sumamente poderosa y malévola, que visita a los seres humanos cada cierto tiempo con el único propósito de sembrar caos y locura, para luego retirarse, volver todo a la normalidad y hacer que todos se olviden de un momento a otro lo que ocurrió. A este ser le gusta jugar a las adivinanzas y acertijos con determinadas personas, a quienes escoge para darles mensajes que, en última instancia, revelan que todo es inevitable. También le gusta manipular a las personas, tanto de forma indirecta como por medio de proxies, marionetas humanas cuyas vidas toma solamente para que le ayuden a llevar a cabo sus horripilantes planes. Físicamente, es capaz de tomar cualquier forma que le plazca, siendo una de sus preferidas la de un hombre alto, de sombrero negro y con una marca de aspa en el rostro. Debido a su abrumador poder, es capaz de romper la lógica y la cordura de todo aquello que esté a su alrededor, distorsionando la realidad y creando fenómenos paranormales a su antojo. Aparentemente, esta entidad pertenece a una dimensión alternativa donde abominaciones astrales residen y se pasan al plano donde los seres humanos habitan cuando les entra en gana. Los protagonistas de la historia llegan a darle un vistazo a dicha dimensión durante un momento de escape, y el simple hecho de pasar unos cuantos segundos en ese indescriptible infierno casi los termina volviendo locos. Adicionalmente, se explica en el relato que existe un reducido número de personas que pueden recordar a Deeds y reconocer su presencia cuando éste visita el mundo. Aunque no se determina una manera efectiva para poder combatirlo, se hablan de muchas formas para poder resistir sus influencias. Pero además está decir que aquello es casi inevitable. Lo peor de todo es que su obra es tan perfecta que los únicos rezagos de su pandemonio son los comúnmente denominados como pensamientos inducidos, que no son otra cosa que ideas catastrofistas, versiones alternativas de cada persona donde lo peor ocurre o donde tragedias y horribles escenarios son provocados por la voluntad de uno. Ya que todo lo anterior explicado es producto de la mente, ¿qué realmente nos impediría aceptar una posible realidad en la cual una entidad malvada, caótica por naturaleza, viene cada cierto tiempo a nuestro mundo, hace estragos a su antojo y simplemente se retira para hacernos olvidar todo cuanto ocurrió? Lo escabrosamente real que ello puede parecer es la razón por la cual colocamos a Deeds en el tope de nuestra lista. Algo a considerar cuando nos vayamos a dormir Esta noche. Y bien, eso es todo. ¿Qué te pareció nuestra lista? ¿Has encontrado fascinante el multiverso constituido por poderosos y atemorizantes antagonistas en nuestras short stories? Aún queda mucho por indagar y bastante información que procesar. Te animamos a que puedas seguirnos en las redes sociales como Black Horizon Productions, tanto en Facebook como en Twitter. No te despegues de las noticias porque pronto vendrán muchas más historias increíbles listas para sorprenderte y llevarte muy lejos hacia un universo totalmente distinto y desconocido. Gracias por ver este video, danos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete en el canal para tener más novedades de VHP. ¡Hasta luego!